Hola chicos, sean muy bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy hablaremos del sistema nervioso, que es el que se encarga de recibir, transportar, analizar y almacenar la información del medio que nos rodea. Y también se encarga de elaborar una respuesta adecuada a los estímulos que se perciben. Además, dirige el pensamiento en la memoria y participa en la ejecución de los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico tenemos al encéfalo, cerebro y cerebelo. Y en el sistema nervioso central al hipotálamo, bulbo raquídeo y médula espinal. Hablaremos un poquito de ellos dos. En el sistema nervioso periférico, este está formado por los receptores de los sentidos que captan la información y los nervios que transportan la información como impulso nervioso. Es decir, chicos, que conecta el sistema nervioso central con el cuerpo. Tenemos el encéfalo. El encéfalo es absolutamente todo esto, que está protegido por el cráneo, está formado por el cerebro, por el cerebelo, por el bulbo raquídeo y también por el hipotálamo. Tenemos el cerebro, que el cerebro es todo esto y es el que dirige las funciones como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y las emociones. Este también controla el movimiento de los músculos voluntarios y da respuesta a los estímulos y coordina los sentidos. Tenemos, chicos, el cerebelo, que el cerebelo coordina los músculos para realizar los movimientos finos, como escribir o enhebrar agujas, controlar la postura corporal y el equilibrio. Todos estos son del sistema nervioso periférico. Ya el sistema nervioso central, este es el que procesa la información que recibe el organismo y regula los actos dirigidos por el cerebro. Aquellos que podemos controlar como escribir o aquellos que no podemos controlar como los latidos del corazón. Tenemos al bulbo raquídeo, que el bulbo raquídeo controla funciones involuntarias, como la circulación de la sangre, los latidos del corazón, la respiración. Participa en acciones como el control del estornudo, la tos, el hipo, el vómito, emisiones de voz y la producción de saliva y sudor. Y por último tenemos la médula espinal. Todo esto es la médula espinal. Y la médula espinal lleva los impulsos nerviosos del cuerpo hacia el encéfalo y trae las respuestas de regreso. Tenemos las neuronas y el impulso nervioso. Esta es una neurona y esta es otra neurona. Son las encargadas de recibir, conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas muy débiles y rápidas, conocidas como impulsos nerviosos. Las neuronas se comunican entre sí mediante sus terminaciones, mediante su axón y sus dendritas, pero sin tocarse, en un proceso llamado sinapsis. Durante la sinapsis, las neuronas intercambian sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Una característica de las neuronas, chicos, es que no se reproducen. El daño que sufre el sistema nervioso de una persona es irreversible. Ahora pasamos a las partes de la neurona. Tenemos las dendritas, son todas estas que miramos acá. Estas son las dendritas, que son ramificaciones que salen del cuerpo celular, reciben impulsos nerviosos y los conduce hacia el soma. Este es el soma o cuerpo celular y este es el área donde se encuentra el núcleo celular y los organelos. Y tenemos el axón, chicos. Todo esto que observamos aquí, todo esto es el axón. Es una prolongación única, es larga y ramificada en un extremo de la neurona. Conduce los impulsos nerviosos desde el cuerpo celular o desde el soma hasta la zona terminal, donde existen botones sinápticos que constituyen los puntos de unión entre las neuronas. Tenemos algunas enfermedades físicas y mentales del sistema nervioso, como por ejemplo el estrés.
que es el desequilibrio del ambiente interno del organismo. Puede causar, entre otras cosas, aumento de la presión arterial, tensión muscular, angustia e insomnio. Provoca riesgo de sufrir otras enfermedades como migraña, diabetes, gastritis y asma. También tenemos cefalea, que la cefalea es mejor conocida como dolor de cabeza. Puede ser provocada por infecciones en los ojos, los oídos y la nariz. También la pueden ocasionar los problemas en los vasos sanguíneos del cerebro, la inflamación de ese órgano, de las membranas que lo cubren o la disminución de la cantidad de sangre que llega a él. También tenemos el mal de Alzheimer, que es la muerte de las neuronas del cerebro. Provoca pérdida de la memoria, dificultad para reconocer a las personas, abandono del cuidado personal, también la desorientación y alucinaciones, entre otros. Y tenemos la depresión, que es un trastorno emocional que se caracteriza por un desánimo general, desinterés por la vida y tristeza. Produce incapacidad laboral y disminuye el disfrute de las actividades entretenidas, entre otros síntomas. Y otro que es muy conocido, el mal de Parkinson, que es muerte o deterioro de las neuronas del sistema nervioso central, que causa temblores incontrolables, lentitud en los movimientos, rigidez en los músculos y alteraciones de la postura y del habla. Tenemos los cuidados del sistema nervioso. Para cuidar el sistema nervioso es necesario tomar en cuenta estas siguientes recomendaciones. Lo principal, aplicar vacunas por las alteraciones infectocontagiosas. Además, alimentarse sanamente, ya que favorece el buen funcionamiento de las neuronas. También usar implementos protectores como el casco y el cinturón de seguridad para poder proteger al encéfalo y a la médula espinal. Algo muy importante también es dormir bien y hacer ejercicio. Asimismo, evitar el estrés y los ruidos fuertes. Realizar actividades recreativas. Otro cuidado es que tenemos que mantener la espalda derecha para evitar las desviaciones de la columna vertebral que pueden presionar o lastimar a la médula espinal. Y otro que es evitar el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco, drogas, que no solo pueden causar alteraciones temporales, sino también irreversibles. Tenemos las respuestas voluntarias e involuntarias. Todas las acciones pertenecen a reacciones voluntarias e involuntarias que el cerebro y el sistema nervioso dirigen. Tenemos los actos voluntarios, que son acciones que se hacen conscientemente o que se piensan antes de hacer y las podemos controlar, como saltar. Ahí estamos realizando una acción voluntaria. También tenemos los actos involuntarios, que son reacciones que se ejecutan sin pensar, independientemente de la voluntad, como por ejemplo el parpadeo. Es una acción involuntaria. Cuando nos pinchamos un dedo o una aguja, la reacción natural será retirar el dedo. Eso sucede porque la información viaja rápidamente al cerebro y este envía la respuesta de retirar el dedo para poder evitar el daño. En un reflejo ante el estímulo participan dos tipos de nervios, que es el nervio motor y el nervio sensitivo. Los nervios motores son los que transmiten las órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos del cuerpo. Y los nervios sensitivos son los que llevan la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. De acuerdo con la función que cumple el sistema nervioso periférico, se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El autónomo es el que responde de manera involuntaria ante estímulos internos. Por ejemplo, la respiración y los latidos del corazón. Y en el sistema somático responden de manera voluntaria a estímulos del medio externo. Por ejemplo, el tacto y el movimiento muscular. La reacción ante el estímulo puede ser una respuesta o un reflejo. La respuesta es la acción voluntaria ante un estímulo. Por ejemplo,
contestar un examen, abrir una puerta, comer, llorar, rascarse, entre otras. Y el reflejo es cuando se reacciona involuntariamente a un estímulo, como por ejemplo, retirar la mano de un objeto caliente o cerrar los ojos después de estar en un cuarto oscuro y salir a la claridad. Tarea está en la página 121. Realizarla, tomarle fotografía, subirla a la plataforma. Que tengan buen día. Bendiciones.